Hay gente para todo. Hay en el mundo de hoy y luego siempre. Y a veces cuando pensamos en personajes de la Biblia, pues dependiendo de cómo ha sido la persona, a veces nos da rabia, a veces nos decepcionan, a veces nos da alegría, estamos contentos. Vamos a ver que hubo personas que han condenado a la humanidad, o que la tierra fue maldecida por su desobediencia a Dios. ¿Os acordáis, no? Adán y Eva. Ahora no seamos muy duros con ellos, porque nosotros probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Y aún así, aún con sus defectos y con sus problemas y con su desobediencia, siguen siendo nuestros antecesores, nuestros padres desde el principio. Sin ellos, pues, probablemente no hubiéramos existido nosotros. Luego hay otras personas que, hombres, o mejor dicho, el hombre, el Salvador, que salvó la humanidad, que dio su vida por la humanidad, que hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, me vais a entender un poco la comparación, que no hay otro hombre que llegue al nivel de Cristo o que haya podido hacer tanto por la humanidad. Pero hoy traigo otro personaje que de alguna manera también consiguió salvar a la humanidad, no como Cristo, aceptarlo. A ver si se os ocurre quién. Os doy una pista. Sin él, la humanidad no existiría. Noé. Hombre, qué fácil. Tenía más pistas aquí. Iba a decir que Moisés Noé, Abraham Noé, bueno, es Noé. Noé, el héroe, el capitán. Esto es de un juego a móviles. Tiene una página web muy bonita con héroes de la Biblia. Sale ahí Moisés, todo fuerte. Noé, perdón. Todo fuerte con el mazo, ¿no? Con su herramienta de trabajo. El otro domingo Ara preguntó a los niños, ¿os acordáis de Moisés cuando pasó por el medio del mar, por el desierto? Y he visto caras dubitativas ahí. Y he dicho, bueno, hay que ir a Génesis y empezamos desde el principio. Así que bueno, hasta llegar a Moisés, pues toca Noé antes. Hoy es broma. Ya sé que todos conocéis la historia de Moisés, todos conocéis la historia de Noé también. Pero nos vamos a parar hoy en la vida de Noé. Vamos a ver un poco cómo era Noé, qué hizo en sus tiempos, por qué era diferente, por qué tenemos la Biblia hablando de él. Y vamos a leer Génesis 6, pero antes de empezar a leer, dejadme un poco hacer un resumen corto de los primeros 6 capítulos. Dios crea el universo, al hombre, mujer, se empiezan a multiplicar y se expanden sobre la tierra. Todo bien hasta ahí. Lo malo es que con, bueno, la caída del hombre, sabemos que Dios les saca del Edén y se van multiplicando por la tierra, y lo malo es que con la multiplicación del hombre sobre la tierra se multiplica también la maldad. Tanto se multiplica que llega un momento en el que Dios mira y dice, ¿qué ha pasado? Así que vamos a leer el texto. Traigo Génesis, del capítulo 6, del versículo 5 al 22. Yo voy a leerlo aquí y si queréis podéis seguirlo en vuestra Biblia o en la pantalla también. Génesis 6, del 5 al 22. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la patearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Vamos a ver un poco el contexto, ya lo hemos visto. Vamos a ver el estado del arte de la humanidad. Los ingleses usan mucho esa palabra, state of art. Cuando coges algo y lo miras a ver cómo está, ¿no? ¿En qué estado está? Cuando Dios mira el estado del arte de la humanidad, cómo estaba la humanidad en aquellos momentos, encuentra que había maldad de los hombres, mucha en la tierra. Que todo en lo que pensaba el hombre era mal. Y dice que se arrepintió Jehová y que le dolió en su corazón el haber hecho al hombre. Creo que es uno de los versículos más tristes que hay en la Biblia. Es el 6, que dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué fuerte, ¿no? Que el que nos creó llegue a arrepentirse por ello. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Cómo han llegado ahí? ¿Cómo se llega de Génesis, del capítulo 1, 31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6. Dios crea todo, lo mira y dice: es bueno en gran manera. Pero el hombre, dejándose tentar, se rebela. Y luego Dios, come del árbol del conocimiento y empieza a ver el bien y el mal. Y cuando el hombre empieza a ver el bien y el mal, siempre le ha gustado más el mal. Siempre tira más para el mal. Hasta ese punto que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Mucha maldad, tendencia siempre hacia el mal y también el arrepentimiento de Dios. Ahora, mira a Dios y ve todo eso. Pero también ve ahí un hombrecillo. Mira bien y dice: malo no es.
Violento, Noé. Corrupto, Noé. Dice, Noé es justo. Ya se me han acabado los chistes del nombre de Noé. Os podéis quedar tranquilos. ¿Cómo era Noé? Era justo. Vamos a ver varias características de Noé. Una de ellas es esta. Noé era justo. Tanto que Dios le mira entre todos los humanos que había en la tierra y dice, sí, este es justo. Quiero raer de la faz de la tierra todo lo que hay, pero este no se lo merece. Y yo, que soy el Dios de la justicia, no voy a matarlo. Eso dice Jehová mismo. El apóstol Pedro dice que no era un pregonero de la justicia en sus tiempos. Y en la carta a los hebreos se habla de Noé como heredero de la justicia. Es esa justicia que le salvó a Noé, también a su familia y ahora también a la humanidad que le siguió. Si nos quedamos bien a pensar, existimos porque Dios no decidió raer con todo lo que había, sino que Dios decidió, dejamos a Noé, porque es justo. Pensamos mucho en Adán y Eva, ¿verdad? Pensamos mucho que son nuestros antecesores. Pensamos poco en esto, de que Noé también es nuestro antecesor. Noé y sus hijos también son como nuestros antecesores. ¿Qué más? ¿Cómo era Noé? Noé era obediente. Hemos leído y siguió las instrucciones de Dios tal y como Él se las dio. Instrucciones y un plano arquitectónico de Dios. Lo que hemos leído aquí, veis detalle de cómo Dios quería que sea el arca. Así, esta altura, tantos pisos, que aquí ventana, aquí puerta. Y es muy interesante que Noé no pregunta, ¿para qué esto, Señor? Y tampoco se queja. No, Noé, no sé qué era Noé, pero Dios le dice, vas a hacer un arca. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice que hagamos algo que no sabemos? Oye, yo no soy carpintero, Señor. ¿Para qué me pones a mí a hacer un arca? O yo no soy marinero. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no sé navegar. Conocemos a algunos en la Biblia que cuando Dios les llama empiezan, ¿no? Oye, Señor, que yo, mírame, mira por dónde. Pero Noé no. Noé era obediente. Y ahora, no era marinero, ¿no? ¿Habéis visto la foto con el mazo? Como decimos aquí, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues Noé literal. Clavo tras clavo, madera tras madera, isolación para que no entre el agua. Cuando no oraba, yo creo que Noé cantaba lo de yo no soy marinero, soy capitán. Llegó a ser Noé el capitán del arca, el que salvó a su familia y también a los animales. Génesis 6:22, lo hemos leído. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y por si queda alguna duda, en Génesis 7:5 otra vez la Biblia dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, sin preguntas, sin quejas, sin pegas. ¿Cómo más era Noé? No era paciente. Ojo, se dice más o menos que trabajó en el arca 100 días. 100 años. 100 años a lo largo de su vida. Estuvo trabajando, construyendo el arca. Ahora, claro, Noé vivió mucho, pero si lo extrapolamos a nuestros tiempos, imaginamos tener que trabajar 10 años de tu vida para hacer un arca. Hay que tener mucha paciencia. Hay que ser muy obediente a Dios. Y hay que tener también mucha fe para ello. Dios le da las instrucciones de cómo hacer el arca, le explica lo que va a pasar con el diluvio, y luego ya lo sabemos. Ya la Biblia no dice que Dios le habla. A lo largo de ese tiempo, en el que empieza Noé a entrar en el arca, ya no sabemos si Dios le habla o no. Dios le da las instrucciones y le deja tranquilo. Dios no es pesado de, oye, haz esto y ahora esto y ahora esto.
Dios le da al principio las instrucciones y dice, tú sigue. Empieza el diluvio. Antes de que empiece el diluvio, Dios le dice a Noé 7 días antes, entra en el arca. Después de 7 días, viene el diluvio. 40 días de lluvia sin parar, se abren los cielos, la tierra, todo, y empieza a llover. 40 días sin parar. Hasta que se llena todo de agua. Hasta que el monte más alto se cubre también de agua. Solo hay agua. 150 días de crucero. Noé, de crucero en el arca, ¿no? El mejor crucero, vamos, que no hay empresa que ofrece, creo, 150 días de crucero. 150 días, bueno, con diferentes etapas. Hemos dicho 7 días antes de que llegue el diluvio, Noé tiene que entrar, ahí está tranquilo, ¿no? Como si fuera en un hotel. 40 días de diluvio, ahí ya más aventura, olas, que si mucha lluvia, que si se mueven. Y luego ya, después de eso, unos 110 días así de calma, de alta mar, como en los cruceros. Alta mar en el que hay agua sobre toda la tierra y no hay mucho que hacer. Pues mucha paciencia ha tenido que tener Noé, tanto para construir como para estar en el arca, 150 días cuando había agua y luego más. En total estuvo en el arca Noé aproximadamente unos 370 días, aproximadamente un año. 5 meses sobre el agua y luego un año, bueno, luego lo que faltaba hasta el año para esperar de que la tierra se seque y pueda salir de ahí. Y ahora quiero hacer un grande inciso aquí. Tan grande que le he puesto un punto en la prédica. Hay un versículo que me gusta mucho. Hemos visto uno que parece de los más tristes que hay en la Biblia. Pues este es un versículo que para mí es de los más bonitos que hay en la Biblia. Estando ahí Noé de crucero, 150 días con aguas, llega un punto en el que Dios dice la palabra que se acuerda de mí. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Lees el diluvio, lees lo que pasó, piensas que está Noé en el arca y llegas aquí y lees y se acordó Dios de Noé. Y dices, menos mal. Menos mal que se acordó Dios de Noé, que estaba ahí a 150 días. Y lo bueno es de que el único que se podía acordar de Noé lo hizo. Ya no había nadie en la tierra. Todos eran olvido. El único y el más importante que se tenía que acordar y podía acordarse de Noé para salvar la vida, lo hizo. Aunque todos se olviden de nosotros, mientras Dios se acuerde, está bien. Es lo más importante. Y ahora me gustaría hacer también un paralelismo de otra época de la Biblia. En Navidad lo he recordado un poquito. Hoy me paro un poco más sobre ello. Me llama mucho la atención el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde sabemos que hubo 400 años en los que Dios no habló a su pueblo. 400 años de silencio. 400 años que por la maldad de la humanidad Dios decide ya no hablar. Un arca en el que nos hemos metido nosotros como humanidad. Ya no nos metió Dios, nos hemos metido nosotros. Su pueblo por un lado, pero también incluimos a toda la humanidad, porque Dios no habló a nadie. 400 años, mucho. Y dice la Biblia, y yo pienso, haciendo el símil con Noé, que llegó un momento en el que Dios se acordó de su pueblo. En el que Dios dijo, mira cómo están. Y decide enviar a Jesús.
Este es dos versículos, son dos versículos de la respuesta de María, la madre de Jesús, a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se refiere, claro, a la venida del Señor Jesús. Dios se acuerda de su pueblo, Dios se acuerda de la humanidad y hace 2000 años envía a su Hijo Jesucristo. En un momento en el que era el único que podía salvar la humanidad. En un momento en el que no había nadie que pudiera hacer algo por lo malo que iban las cosas. Pero Dios se acordó de su pueblo y Dios se acuerda de nosotros también. Se acordó Dios de ti. Si hoy estás aquí, esta mañana te has levantado, gracias a Dios que estás aquí, que sepas que Dios se acordó de ti. El único que tiene el poder de dar vida, que tiene el poder de mantener vida, es Dios. Y si la tenemos hoy, es que Él se acordó de nosotros también. Esta mañana y dijo, un regalo más, un día más de vida para ti. Hay tiempos cuando son complicados, como para Noé. Pero lo importante es que Dios se acuerda de nosotros. Como se acordó de Noé, como se acordó de su pueblo, Dios se acuerda de ti, de mí, y Dios se acuerda también de nosotros como comunidad, como iglesia. Hemos dicho que era paciente, y ya he recordado 370 días en el arca, 220 parado, y los otros por el agua. Y dice que llega el arca, Dios hizo que pararan las lluvias, que hubiera calma en la tierra, empezaron a bajar las aguas, empezaron a salir la tierra, y se para el arca en el monte Ararat, donde verde estábamos nosotros, España, monte Ararat donde el rojo, más o menos por la zona de Turquía. Aparte de paciencia, Noé era fiel, un hombre de fe, alguien que aceptó lo que Dios le dijo, y si Dios lo dijo, aunque parecía rara cosa, aunque parecía complicado, aunque no era lo suyo, Noé decidió hacerlo. Voy a leer Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hombre de fe, hombre fiel a Dios, y tanto que en Hebreos le incluyen en lo que es el Hall of Fame, en lo que es los héroes de la fe. Y ahí habla sobre Enoch, habla sobre Moisés, habla sobre otros héroes de la fe. Pero incluyen a Noé. Y nos da un ejemplo Noé, aun cuando no había venido Cristo, aun cuando no había ley, nos da un ejemplo Noé por su fe, por su manera de creer en Dios, por su manera de aceptar las cosas de Dios que aún no veía. Imaginaos lo que tuvo que aguantar Noé. Todos los días, 100 años dándole para hacer un arca. Imaginaos a sus vecinos, a los que pasaban por ahí. ¿Qué hace este loco? ¿Qué hace hoy y mañana y pasado también? Y sigue, y dice que va a llover, que se va a llenar la tierra. Nosotros no hemos visto lluvia así en la vida. ¿Qué está contando esto? Pues aún así Noé siguió. Y creo que aún así como Noé tenemos que seguir nosotros también, trabajando en nuestro arca, trabajando en nuestra salvación, trabajando en nuestra fe, trabajando en nuestra vida, en nuestro testimonio, en lo que Dios nos manda a trabajar. Y da igual lo que dicen los de alrededor si se burlan. ¿Qué me estás contando? Que vendrá un Dios, vendrá Cristo otra vez, que esto se irá. Da igual eso. Seamos como Noé.
Si Dios lo ha dicho, nosotros creemos en lo que Dios dijo. Y luego termino con las características de Noé. Una muy bonita también. Noé era agradecido y adorador. Cuando Noé llega a la tierra, lo primero que hace es mostrar su agradecimiento a Dios. ¿No? Lo primero al bajar del arca después de tanto tiempo, ahí después de más de un año, no es, voy a buscar este fruto que le echaba tanto de menos, me lo voy a comer, o me voy a estirar, o vamos a relajarnos, a montar un picnic aquí, a celebrar. Lo que hace primero Noé cuando baja del arca dice que es un altar a Dios y ofrecerle a él una ofrenda. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cuántas veces pedimos por algo cuando oramos? Dependiendo de la necesidad, muchas veces. Tenemos la costumbre de pedir y pedir y pedir. Y seguimos pidiendo hasta que Dios nos lo concede o hasta que Dios nos dice, mira, esto no. Pedimos muchas veces cuando tenemos una necesidad. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces nos acordamos de agradecer a Dios después de que Él nos concediera lo que le hemos pedido? Entre una y muy pocas. Normalmente damos gracias a Dios, Señor, gracias por esto. Pero normalmente se nos olvida rápido ya cuando lo tenemos. Ya cuando no hay necesidad, se nos olvida rápido. Conclusión, tengo 2 puntos para tratar. Hemos visto la humanidad así desde lejos. Luego hemos hecho un zoom, como los fotógrafos que ponen la cámara en zoom y se acercan. Hemos visto a Noé y a su familia. Luego hemos hecho otra vez zoom para afuera. Hemos visto otra vez la humanidad hace 2000 años, el pueblo de Israel. Ahora vamos a hacer otra vez, vamos a acercarnos. Vamos a hacer zoom hacia adentro. Primero, hacia la iglesia. La iglesia como arca. Lo podemos entender de esa manera. Es como una metáfora. Un arca, un sitio donde estás a refugio, donde estás a salvo, donde encuentras lo que necesitas, donde puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes a gente que va contigo, porque tienes a gente que te apoya, pero sobre todo porque tienes a Dios por encima de todo. Somos como un arca, nosotros, la iglesia universal y también local. Un arca grande, con sus necesidades, con sus problemas, a veces con sus temas. Pero miremos a Noé y aprendamos de él también como iglesia. Primero, buscar la justificación de Dios a través de Cristo, todos. Y aparte de ser justificados, busquemos también la justicia de Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán. También seamos obedientes en lo que Dios nos mandó. Dios nos dio muchas cosas. Dios espera mucho de nosotros. En lo que Dios nos puso, seamos obedientes. En lo que Dios decidió para tu vida, en lo que Dios puso en tus manos, sé obediente. Y sírvele al Señor. Tenemos todos que hacer nuestra parte como Noé en el arca. Cada uno en lo que le ha puesto Dios. Cada uno aquí, otro allá, con un clavo, otro acá, con un trozo de madera, otro aislando aquí. A cada uno nos usa Dios de una manera. También tengamos paciencia. Tengamos paciencia que llegará a ese monte que esperamos, donde nuestra arca, nuestra iglesia, llegará y se posará. Y hablo del local. Llegará ese monte para nosotros con la ayuda del Señor. No sabemos cuándo, pero llegará. Nuestra arca irá y encontrará nuestro Ararat y dirá a Dios aquí. ¿Hasta aquí habéis navegado? A veces mejor, a veces había olas más grandes, a veces había olas más pequeñas.
buen tiempo, pero llegará. Y que sepáis como Noé envió un cuervo, una paloma, también la iglesia está trabajando en ello. Es algo que no se ve tanto, pero que sepáis que enviamos palomas que van y ven locales. El otro día a veces he hecho un ojo en Idealista, he visto un local, y cuando veo algo que nos podría cuadrar, se lo mando a Jesús. O sea, a las 3, 4 horas, Jesús me dice, mira, he hablado con el comercial, me han dicho esto, he ido al ayuntamiento, me han dicho esto, no me han dado cita, pero me han dicho que llame, que ahora he pedido cita, el lunes voy a ver qué me dicen en el ayuntamiento, y es como que quedas ahí y te hace el cerebro. En mediodía ha hecho todo eso. Que sepáis eso, de que hay gente trabajando que no los vemos. Jesús, Ismael, Kingsley, Miguel y otros que están en la búsqueda del local. No estamos parados. Pero tampoco podemos, ¿no?, tirarnos al abismo. Así que tengamos paciencia por él también. Y como no, seamos fieles a Dios. Seamos fieles al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Lo sabemos, lo decimos, es muy bonito. Pues yo voy a decir también que mientras hay pueblo, hay esperanza. Hubo un hombre, Noé, y hubo esperanza para él y para su familia. Mientras haya pueblo de Dios. Lo hubo también hace 2000 años, cuando Dios envía a su Hijo, y hubo esperanza para la humanidad también. Y seguirá habiendo esperanza mientras haya pueblo de Dios. Y ahora, otra vez, aumentamos aún más, ponemos la lupa aún más sobre el arca de tu vida. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo anda? ¿Por dónde va? ¿Estás aún construyéndolo? ¿Has empezado hace poco? ¿Estás dentro esperando que empiece a llover? ¿Ya ha empezado a llover? ¿Hay muchas olas en tu vida? ¿Cómo va? ¿Estás parado a lo mejor en el monte esperando que se bajen más las aguas para poder salir? ¿O ya has llegado a donde Dios quería que llegaras? Y quería recordar aquí un momento en el que el Señor Jesús habló sobre Noé, porque creo que es importante que nos acordemos nosotros también de él. El Señor Jesús, cuando habló de su segunda venida, dijo que Él vendría en tiempos parecidos a los de Noé. Voy a leer Mateo capítulo 24, desde el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo volverá, y volverá en tiempos parecidos a los de Noé. Y ahora comparamos lo que dice aquí Mateo. Comían, bebían, se casaban, hacían, bueno, pues según nosotros lo que tenían que hacer. ¿Cuál era el problema? Solo hacían eso. Que todo lo demás lo habían dejado a un lado. Noé, ¿qué? Noé no comía, o no bebía, o no se había casado, claro que sí. Pero Noé también siguió fiel en el plan de Dios. Así que tenemos que estar preparados en el día a día, pero también para cuando Cristo vuelva. ¿Cómo vamos a estar preparados? Pues hoy aprendamos de Noé. Asegurémonos a ser justos. Ahora, me pregúntate, ¿soy justo? Y vas a llegar a la conclusión de que no, de que es imposible. Pero sí que podemos ser justificados por Cristo. El diluvio que debería haber caído sobre nosotros, sobre
nuestras cabezas cayó sobre Cristo. Hemos cantado que en la cruz Él llevó nuestro pecado. Lo que debería habernos caído a nosotros cayó sobre Cristo. Una pregunta también que me viene mucho a mente es, eran malos en el tiempo de Noé, está claro. ¿Cuántas veces la humanidad ha estado en esa misma situación después de eso? ¿Cuántos diluvios nos habríamos merecido como humanidad? Probablemente muchos. Menos mal que Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios hace un pacto con Noé y le dice, no va a haber otro diluvio. Ya no voy a pensar destruir toda la tierra. Y dice que deja una señal, el arco iris. Cuando llueve, a veces sale el arco iris, es muy bonito. Nosotros nos acordamos, ¿no?, de ello, que es el pacto de Dios que hizo con Noé, de que no raerá de la faz de la tierra al hombre. Es muy bonito pensarlo así. Ahora, pensemos también por el otro lado. Cuando veamos un arco iris, también podemos pensar, esta lluvia podría haber sido un diluvio. Y nos podría haber llevado a todos por malos que somos, por mala que es la humanidad hoy en día. No sé si peor o mejor que en los tiempos de Noé, pero podría haber sido un diluvio. Si no nos ha llevado el diluvio, si seguimos con vida, es solo por la gracia de Dios, por su misericordia y porque Él nos sigue amando y porque Él se sigue acordando de nosotros. Otro punto que quería ver como nosotros personalmente es que tenemos también que hacer nuestra parte de trabajo. En el arca, en nuestro arca, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito hoy, un poquito mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si los que están alrededor al final, viéndote, tanto esfuerzo que pones en trabajar para el reino, decidirán también decidirán también entrar en ese arca? Y quién sabe si entrando contigo serás salvos tú y tu familia, como lo fue Noé, como llegó a ser Cornelio creyendo en Jesús. Y ahora, una vez que hemos sido justificados, ¿no?, Cristo nos da el justificante de que Él dio su vida por nosotros. También acordémonos de obedecer a Dios. También acordémonos de tener paciencia, hacer lo que Dios nos mandó, tener paciencia cuando a veces no escuchamos su voz, cuando a veces no sabemos muy bien por dónde tirar, pues recordemos a dónde nos dijo que teníamos que ir. Y también cuando lleguemos a tierra firme, cuando Dios nos saca de una prueba fuerte, cuando Dios nos da lo que le hemos pedido, no se nos olvide darle las gracias, agradecerle y adorarle como lo hizo también Noé cuando bajó del arca. Termino con esto. Sigue adelante, sigue remando, aunque la tormenta sea fuerte, con Dios llegaremos a buen puerto. Llegaremos a buen puerto aquí, y cuando la vida se acabe, llegaremos a buen puerto allí. Y cuando estés ahí, lo mejor será que Dios se acuerde de ti. Amén. Amén.